En esta ocasión vamos a ver una apertura muy sencilla y universal para luchar contra el peón E4. Es una apertura que en cierto sentido me recuerda al sistema Londres por su sencillez y porque no se necesita sino un par de minutos para aprenderla. Además es una apertura que te protege de cualquier ataque prematuro o trampa en la apertura de las blancas, para que puedas alcanzar una posición de medio juego normal y jugar sin preocupaciones. Esta apertura es así: después de E4 nosotros vamos a jugar E5 y después de unos movimientos estándar que son caballo F3, caballo C6 y alfil C4. Alfil C4 es el movimiento más jugado en esta posición a nivel aficionado. Ojo aquí, este es el movimiento que te voy a recomendar. Vamos a jugar alfil E7. Este movimiento de alfil E7 aquí es antiguo, se conoce como la defensa húngara. Y bueno, ¿por qué se juega alfil E7? Alfil E7 tiene unas cuantas ventajas. La primera es que, bueno, lógicamente estamos desarrollando el alfil y con esto, al desarrollarlo en E7, estamos quitándole la posibilidad a las blancas de que puedan saltar con su caballo a G5 para crear algún ataque conjunto entre el caballo y el alfil hacia el punto F7, que es un punto vulnerable para nosotros en esta apertura, la apertura italiana. También la ventaja de jugar alfil E7 en lugar de, por ejemplo, desarrollarlo a C5 es que nos quitamos la molestia de tener que lidiar con el ataque que normalmente hacen las blancas en la apertura italiana de C3 y D4. Entonces desarrollamos el alfil a una casilla fácil donde vamos a estar cómodos y no vamos a encontrar complicaciones prematuras. Adicional a esto, si necesitamos fortalecer nuestro centro, vamos a jugar D6 y con eso tendremos todo perfectamente protegido. Tu posición estará muy bien sin tener miedo de ningún ataque prematuro de las blancas en la apertura, ni trucos, ni trampas, nada de ahí. Bueno, por otro lado, esta apertura, hay que reconocerlo, es un poco pasiva. Desarrollar el alfil aquí es más pasivo que desarrollarlo a algún otro lado. No es la forma más agresiva de jugar, es cierto, pero también tiene su veneno, porque en una variante que juegan las blancas aquí, pierden rápidamente, fácilmente, casi sin darse cuenta, y eso lo veremos en un momento. Primero hablemos del plan general de nuestra apertura. Supongamos que las blancas juegan aquí caballo C3 o algo similar. Lo que nosotros vamos a hacer ante eso y ante otros movimientos es jugar D6 si es necesario, caballo F6 y enroque. Y eso es todo, con eso vamos a jugar. Con eso estaremos bien y no tendremos de qué preocuparnos en una posición normal. Por otro lado, si las blancas en lugar de caballo C3 jugaran, por ejemplo, D4, un movimiento ya más ambicioso, entonces aquí es donde entra en juego el movimiento D6 del que hablamos. Vamos a proteger con D6, a reforzar el centro, y con esto quedamos perfectamente defendidos. Las blancas no van a poder hacer nada contra nosotros. Aquí, por ejemplo, tienen dos opciones: o tomar en E5 o avanzar el peón. Si hacen D5, bueno, nos amenazan el caballo, es cierto, lo expulsan, nos hacen retroceder a B8, listo, pero a cambio las blancas han cerrado la posición y esto entonces ya nos deja sin tener ningún problema. Nuestro caballo va a poder unirse al juego nuevamente próximamente por D7 y en cambio el alfil ahora se ha vuelto un poco tonto allí donde está, el alfil de C4. En esta posición las blancas ya no tienen ninguna posibilidad de ataques prematuros o trampas que nos puedan hacer. Nosotros vamos a jugar caballo F6, a enrocar y seguiremos normalmente y sin preocupaciones. La otra opción que decíamos que tienen las blancas aquí es, en lugar de avanzar a D5, es tomar en E5 y en ese caso se realizan unos intercambios. Por ejemplo, tomamos con D por E5 también, viene dama por D8 y alfil por D8 y en este caso, bueno, podemos ya notar la importancia que tiene el alfil realizando una gran acción defensiva. Alcanzamos una posición de final, en este caso, aproximadamente igualada. Tal vez las blancas estén ligeramente mejor, pero a no ser que tu rival sea un experto, no va a poder sacar nada en especial de esta posición. De hecho, tus oponentes van a preferir quedarse antes en el medio juego que llegar a un final como este. Así que no hay que preocuparse si llegamos aquí. Y
el plan va a seguir siendo el mismo. Vamos a jugar caballo F6, alfil G4 y a enrocar, y lo mismo, vamos a poder seguir jugando sin preocupaciones. Al comienzo te decía que esta apertura con las negras que estamos aprendiendo tiene su veneno porque en la práctica las blancas no la manejan muy bien. Estamos en la base de datos y vamos a ver qué es lo más jugado usualmente. Entonces, bueno, aquí primero alfil C4, como decíamos, es el movimiento más jugado a nivel de aficionados. Y por cierto, la apertura que estamos aprendiendo también se puede usar de cierta manera para jugar contra alfil B5, la apertura española o Ruy López. En esta lección nos vamos a enfocar en alfil C4, pero si quieres ver en una lección futura alfil B5, por favor dale me gusta y comparte esta lección. Si vemos suficientes me gusta y vemos que la compartes, es decir, que te gusta esta lección, prepararemos una para la Ruy López con esta misma configuración. Por ahora nos enfocamos aquí en alfil C4 y como decimos, lógicamente ya debemos saberlo, jugamos alfil E7, la defensa húngara. Aquí, por cierto, Liches nos dice que esta defensa húngara se ve muy rara vez en la práctica, pero que tiene una reputación de ser sólida. Esto es perfecto. Eso quiere decir que tu oponente, por lo general, no va a saber qué hacer aquí. Ahora el movimiento más jugado aquí por las blancas es enrocar y con las negras caballo F6. Ya sabemos cuál es nuestro plan. Caballo F6, enroque y D6 si se necesita. Bueno, nuestro caballo está atacando al peón de E4 y las blancas lo defienden con torre E1 de la misma manera como hacen en muchas líneas de la Ruy López o en la misma italiana. Y ahora, luego de que nosotros enrocamos, lo más jugado aquí es C3, el movimiento más jugado y a la vez es el movimiento con el que las blancas pierden, es el movimiento del que hablábamos, la posición que tiene veneno, posición venenosa en esta apertura. Porque aquí en lugar de nosotros jugar D6 vamos a jugar algo más ambicioso que es caballo por E4. Después de que las blancas tomen en E4 con la torre jugamos D5. Y entonces conseguimos una posición donde si encendemos el motor, el módulo, vemos que Stockfish aquí marca una ventaja de 2.4 a favor de las negras. Incluso con un Stockfish más nuevo nos indica una ventaja de 3. Es decir que tenemos la partida ganada. Vamos a ver ahora en detalle por qué es que las blancas aquí están perdidas. ¿Cuál es el problema para las blancas en esta posición? Bueno, primero que todo, lógicamente vemos ahí las dos piezas atacadas simultáneamente, alguna de las dos se va a perder, pero por encima de eso hay un problema más de fondo, un problema de largo plazo. Y es que para las blancas va a ser muy difícil, casi imposible, desarrollar su flanco de dama. Eso significa que en la lucha van a estar sin la mitad de sus piezas. Y por esta razón se les puede vencer fácilmente. Entonces, en esta posición decimos están atacados el alfil y la torre, hay que hacer algo por eso, lo usual es que las blancas capturen en D5 y luego de dama por D5 estamos atacando a la torre nuevamente y tienen que hacer algo al respecto. En la mayoría de los casos van a retroceder con la torre hasta la primera fila, porque si tratan de defender, por ejemplo con el peón D3, darle así soporte, este peón se cae fácilmente al jugar torre D8, ya atacando nosotros con dos piezas ese peón. Entonces, como decíamos, lo más usual es que vayan a E1. Y en ese caso vamos a jugar E4 atacando al caballo. Ahora, ¿a dónde va este caballo? No puede ir por el flanco de rey, no se puede mover a ninguna casilla, solo le queda en realidad ir a D4. Y en este punto, nosotros ya podríamos tomar en D4 doble vez y ganarnos un peón. Pero no hay razón para contentarnos con tan poco, cuando tenemos una posición tan buena. Ganar un peón aquí estaría bien, pero podemos ir por más. En lugar de esto jugamos caballo E5 y el objetivo aquí es ir con el caballo a D3. Una vez que este caballo se instale allí, vamos a dominar por completo la posición. Notemos las piezas del flanco de dama, lo que acabábamos de resaltar. Y cuando el caballo se instale allí van a estar completamente muertas. El peón de las blancas no se puede mover, no se va a poder mover. Y con eso van a quedar allí encerradas. Bueno, no se van a poder desarrollar. Las blancas aquí juegan dama E2, por ejemplo. Esto es en la partida que estamos analizando, eso fue lo que hicieron. Tratando de, bueno, con dos piezas atacando el peón E4, tratando de liberarse por allí. Pero esto se soluciona fácilmente jugando F5. Peón ya protegido, nuestra posición muy bien. Y las blancas
en esta partida jugaron caballo C2. No estoy seguro de por qué hicieron eso, pero tampoco es fácil sugerir algún movimiento bueno. Además, si queremos, podemos expulsar luego ese caballo jugando C5. Lo haríamos retroceder igual que hacen ahora. Entonces jugaron caballo C2 y las negras jugaron caballo D3, tal como decíamos, y aquí se impone la estrategia de las negras. El caballo negro en D3 paraliza por completo el juego de las blancas. Ya como decíamos, el peón D no se va a poder mover y con esto impide que el alfil se pueda desarrollar, y lo mismo ocurre para la torre de la esquina, la torre de A1. Simplemente las blancas están bloqueadas. Adicionalmente aquí el caballo está atacando a la torre, entonces hay que hacer algo al respecto. La torre se mueve a D1 y sigue F4. Seguimos avanzando con los peones porque tenemos dominada la situación. Las blancas intentaron detener este avance jugando F3, pero entonces simplemente se abrió paso al alfil C5 jaque y aquí ya definitivamente las blancas están perdidas. Si el rey, por ejemplo, por decir algo, va a la esquina, simplemente se puede jugar caballo F2 jaque y luego de esto nos comemos la torre, esto está ganado y el ataque aún así no termina. La verdad es que no existen muchas aperturas contra E4 que se puedan aprender en tan poco tiempo, en un minuto prácticamente. Esta defensa húngara es una excepción. Entonces recordemos muy bien lo que hay que hacer. Después de haber desarrollado el alfil aquí a E7, vamos a jugar caballo F6, a enrocar y si llega a ser necesario jugaremos D6. Con esta configuración tan sencilla no va a importar si juegas contra un amigo o contra el mismísimo Magnus Carlsen. Ninguno de ellos va a poder evitar que hagas esto, protejas tu posición, te asegures, te protejas de cualquier truco o trampa de apertura de las blancas y consigas una posición de medio juego donde puedas jugar sin preocupaciones. Finalmente te recuerdo que el curso Las 7 claves para la victoria solo estará disponible por unos días. Si te interesa mejorar en el ajedrez, dale clic al enlace para formar parte de los nuevos estudiantes. Sé que existen muchos que solo piensan en jugar y resolver ejercicios de táctica y hacer lo que hace todo el mundo, y por lo tanto no consiguen progresar. No progresan porque no tienen una verdadera guía que les ayude. Por el contrario, los que siguen una buena guía pueden mejorar en un mes mucho más de lo que los otros hacen en años. De manera que si quieres te puedo ayudar gustosamente a lograr tus metas. Y en cualquier caso te espero en una próxima lección.